El rol de los niños en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. En esta se formaron dos grandes bandos. Por un lado, la Triple Alianza, conformados por Alemania, Austria-Hungría y Turquía. Y por el otro, la Triple Entente, integrados por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Bulgaria se puso a favor de Alemania y más tarde se incorporaron al conflicto Japón e Italia a favor de la Entente y casi al final de la contienda, en abril y en agosto de 1917, adhiriéndose los Estados Unidos y Grecia. El 4 de noviembre de 1918, Austria se rindió, dejando sin defensa al ejército alemán que pidió la rendición el 11 de noviembre, así concluyendo la guerra con el triunfo de la Triple Entente. En esta guerra fallecieron adolescentes, gente adulta y muchos soldados, tanto grandes como niños. Los niños en la Primera Guerra Mundial prueba que todavía hay nuevos enfoques tan necesarios como desgarradores. Esto fue una catástrofe originaria en otro sentido, ya que marcó de por vida a los niños que crecieron en estos años. Eran niños que habían aprendido desde temprano a soportar las privaciones y el sufrimiento. Tanto en Alemania como en Gran Bretaña y Francia, los niños se involucraron desde muy temprano en las cuestiones bélicas, junto a los métodos usuales que iban desde la literatura hasta los juguetes y las actividades escolares. La Iglesia Católica fue una de las responsables de la educación bélica de los niños. En las escuelas tenían una preparación mental para la guerra donde era lo primero y lo último que se les recordaba todos los días. Los pedagogos registraban un cambio en los juegos de los niños, como se observa, por ejemplo, en un comunicado interno del Ministerio de Cultura en mayo de 1915, el cual dice que todos los niños juegan a la guerra y transforman sus personajes y los objetos que los rodean en elementos de batalla. La mayor parte de los juegos es en gran medida agresiva. En sus juegos, los niños entraban en refugios y circulaban por canales o trincheras, y morían por accidentes en derrumbes, explosiones o en los ríos. Además, la vida escolar estaba bastante interrumpida en casi todas las regiones del país a causa de la guerra. La falta de infraestructura escolar, de los profesores convocados al frente y la ausencia de los alumnos que debían ayudar en las casas dificultaba la asistencia obligatoria al colegio, hasta que llegó la orden de evacuar definitivamente la ciudad. Allí se intentó mantener al menos cientos de aspectos de normalidad cotidiana y se continuó con el dictado de las clases hasta último momento. A tal fin se utilizaban como aulas las bodegas de la ciudad, en donde diariamente estudiaban e incluso rendían exámenes entre unos 2.000 y 3.000 niños. En la Revolución Industrial, que fue un gran avance para las personas de ese tiempo, se utilizaban máquinas, pero también se necesitaba de la mano de obra. Aquí es donde van a trabajar niños menores de 12 años, donde estuvieron trabajando más de 600.000 en 1917, manipulándolos para que estén 60 horas semanales y recibiendo un sueldo bajo. Otro rol que tenía era que necesitaban trabajar en el campo por la escasez de alimentos, obteniendo frutas y verduras para las personas que participaban de la guerra. Otro rol, además de este, fue que participaron en la guerra, ya que los británicos, al tener 700.000 hombres, lanzaron una campaña que motivaba a representar y pelear por su propia nación a hombres de 19 años en adelante. Pero como para ese entonces no todos tenían certificado de nacimiento, mentían sobre su edad y nombre. Habiendo 250.000 niños que participaron y la mitad de estos fueron heridos, muertos o llevados a prisión, sufriendo discapacidades, enfermedades y problemas relacionados a la nutrición, sanitización y efectos psicológicos. Con frecuencia los niños más grandes describían sus sentimientos profundos como el dolor o la desesperación por la muerte de sus familiares o por la ausencia del padre. Uno de los niños escribió una carta expresando lo que había vivido el año nuevo con su familia. El año nuevo nos encuentra a todos tristes por esta guerra terrible que ya se ha cobrado tantas víctimas. Nuestra familia ha sido particularmente desafortunada, ya que justo el día anterior recibimos una muy mala noticia. Uno de nuestros primos había sido asesinado en el campo de batalla mientras cumplía su deber como buen francés. Cuando nos saludamos en la mañana, sentíamos mucho más la necesidad de llorar que de desearnos un próspero y feliz año nuevo. A la noche nos sentamos frente a la chimenea, casi sin hablar, y pensamos en nuestro querido primo, a quien ya no volveríamos a ver nunca más, y en todos nuestros valientes soldados que luchan tan heroicamente para defender nuestro país. Toda mi vida recordaré este día de
Año Nuevo de 1915 y Siempre odiaré a los malditos alemanes. Durante este tiempo se escribieron varios poemas relacionados con este tema, como por ejemplo Arms and the Boys, que trata de la Primera Guerra Mundial y el impacto que tuvo sobre los niños, donde el punto de vista del autor es que lo único que los niños sienten es la emoción por utilizar los armamentos, siendo inocentes y no teniendo un conocimiento acerca de lo que era participar de la guerra.